Bendiciones. El mensaje que el Señor me ha dado para el día de hoy, para compartir con ustedes, lo he titulado Rinde tu vida a Dios. Yo te quiero decir que Dios tiene grandes planes para nosotros, pero depende de nosotros y no de Dios que estos planes se lleven a cabo. Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, Dios nos quiere enseñar a vivir su palabra, Dios nos quiere enseñar a tener experiencias con Él, Dios nos quiere llevar a niveles espirituales mayores. Pero muchas veces Dios no puede hacer eso porque no somos cristianos comprometidos, no somos cristianos responsables, no somos cristianos fieles, no somos cristianos honestos, y los planes que Dios tiene para nosotros se ven muchas veces truncados o se ven muy lejanos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos dispuesto nuestro corazón y nuestra vida en una totalidad para el Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 4, dice algo maravilloso. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante del Señor. Qué maravilloso que fuimos escogidos entre muchos. ¿No te da a ti gusto eso de saber de que Dios vio a muchos, pero dentro de esos muchos te escogió a ti y me escogió a mí? Pero nos escogió porque Él vio algo especial en nosotros. Nos escogió porque Dios sabía que nosotros podíamos ser instrumentos en sus manos. Nos escogió porque Dios quería hacer un trabajo en nuestra vida. Yo me alegro y yo me regocijo y me pongo a pensar y a meditar y darle gracias a Dios. Y le digo, Señor, gracias, porque yo estaba ya en el mundo perdida, no te conocía a ti, no conocía tu palabra, ni por aquí me imaginaba que tú tenías un propósito y un plan conmigo desde antes de la fundación del mundo. Pues no solamente lo tuvo para mí, sino también lo tiene para ti y para todos aquellos que van a escuchar la palabra del Señor y van a entregar su corazón a Jesús. Fuimos escogidos, recuerda que Dios te escogió a ti, tú no escogiste al Señor, el Señor nos escogió a nosotros. Qué maravilloso, yo me siento contenta, yo me siento feliz de saber que soy especial para el Señor. Yo nunca me hubiera imaginado nada de eso. ¿Por qué? Porque yo no conocía al Señor, ni menos que yo fuera llegar a ser una sierva del Señor, menos que yo me fuera a casar con un hombre que le servía a Dios y que hoy en día, después de 36 años de estar en el camino del Señor, sigamos nosotros sirviéndole a Dios y los planes que Dios tiene para nosotros se siguen desarrollando en nuestra vida. Así que qué importante que es esto, ¿verdad? Dios quiere traerte a su reino para darte propósitos de vida eterna. Esto lo entendió muy bien el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo lo entendió, que él había sido escogido para eso, para llevar el evangelio a muchas personas. Si ustedes se ponen a estudiar la vida de Pablo, ¿quién fue Pablo? Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre que era fiel a su religión. Pablo era un hombre que él enseñaba conforme a lo que él había sido instruido. Y él perseguía a los hijos de Dios, pensando que él tenía la verdad, pensando que la verdad era en lo que él creía. Y así está hoy en día mucha gente que pensando que la religión es la que lo puede ayudar, que la religión es la que lo puede salvar, que la religión es la que lo puede cambiar. Pero Pablo llegó un momento en que él tuvo un encuentro con Cristo. Cristo fue revelado a su vida y Pablo pudo entender que Dios lo había llamado a él para que él pudiera predicar el verdadero evangelio, para que él pudiera decirle a las gentes cómo las gentes podían llegar al camino de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo tenía los ojos vendados, Pablo estaba ciego espiritualmente, pero el encuentro que tuvo él con Jesús lo llevó a él verdaderamente a rendir su vida a Dios. En los tiempos de que Jesús anduvo predicando el evangelio en esta tierra, Jesús era seguido por diferentes tipos de personas, los que lo admiraban porque Jesús hacía milagros, los que lo seguían porque Jesús les daba de comer, y hubo gente que lo seguía porque andaba juzgando lo que el Señor andaba haciendo. Pero había otro tipo de seguidores y estos eran sus discípulos.
Hoy en día en las iglesias es igual. Hay diferentes tipos de personas. Unos vienen a buscar a Dios porque quieren que Dios les haga un milagro. Unos vienen a buscar a Dios porque quieren que Dios les dé finanzas. Unos vienen a buscar a Dios porque les gusta la palabra. Pero las personas en las cuales Dios pone su mirada y en las personas en las cuales Dios está interesado es en aquellos hombres y mujeres que quieren ser sus discípulos, los que quieren seguir sus pasos, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Dios quiere discípulos. Dios no solamente quiere gente que venga a congregarse y que venga a oír la palabra de Dios los domingos y que el resto de la semana no se acuerde de Dios. Nuestra vida debe ser una vida totalmente rendida y consagrada a Dios, para que los planes que Dios tiene para ti y para mí, Dios los pueda cumplir en nuestra vida. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso. Pablo refleja la vida de un verdadero discípulo de Cristo. Y lo primero que Pablo entendió era que él, al haber entregado su vida a Jesús, al haber reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, Pablo, en el momento que Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, Pablo sabía o entendió o fue revelado a su vida que en ese momento también él estaba muriendo juntamente con el Señor. Muriendo a qué? A esa vieja vida que él venía viviendo, muriendo a la vida de pecado, muriendo al yo, muriendo a hacer su propia voluntad. Y es que es necesario que nosotros muramos juntamente con el Señor. Cuando nosotros empezamos a morir, cuando nosotros morimos, empezamos a vivir y a experimentar poco a poco la vida nueva que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es necesario morir. ¿A qué tenemos que morir para que el Señor realmente viva en nuestra vida? Yo te invito a que tú analices tu vida. Yo te invito a que tú pienses qué tienes que entregarle a Dios para que verdaderamente te sientas que estás muriendo con el Señor. También otra cosa muy importante que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el problema que muchas veces tenemos los cristianos es que queremos seguir viviendo nosotros, queremos seguir haciendo nuestra voluntad, queremos seguir mandándonos nosotros, queremos seguir viviendo una vida de libertinaje, y ya no es así en Cristo. Todo discípulo de Cristo debe de estar dispuesto a menguar para que Cristo viva en él. De tal manera que la gente que no conoce a Dios pueda ver en nosotros la vida de Cristo reflejada en nosotros. Porque a eso nos quiere llevar el Señor, que cada día nos vayamos pareciendo más a Él. Pero es necesario que nosotros menguemos. La palabra menguar significa que yo tengo que hacerme menos para que la gente no me vea a mí, para que la gente pueda ver al Señor. Y así mismo la gente pueda creer en Cristo y la gente pueda decir: ¿qué tiene esa persona? Yo le veo algo diferente. Claro, porque el que es hijo de Dios se reconoce donde quiera que esté, ¿verdad? Entonces, qué maravillosa esta palabra. Yo creo que este es el meollo o es el centro de la vida de todo discípulo del Señor. En San Juan capítulo 3, versículo 30, dice esto: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Dios nos ha llamado a dejar que Él crezca en nuestra vida. Dios nos ha llamado a que nosotros nos dejemos ser llenos del Espíritu Santo, que nosotros permitamos que la presencia de Dios en nuestra vida, que nosotros permitamos que los frutos del Espíritu Santo estén en nosotros. Que ya no reine en nosotros el rencor, que ya no reine en nosotros la mentira, que ya no reine en nosotros la envidia, que ya no esté en nosotros los pleitos, las iras, las contiendas, las enemistades, las obras de la carne. Porque muchas veces lo que la gente ve en los cristianos es eso. Y dicen muchas veces: ¿para qué? ¿Para qué yo voy a hacer como él si yo no le veo ningún cambio? Y vea usted la responsabilidad que tenemos nosotros de ser esos embajadores, esos representantes del Señor.
Pablo dijo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él se refería a la vida que él iba a estar viviendo aquí en la tierra. Él la vivió por la fe. Si ustedes han escuchado o han leído la historia de Pablo, Pablo era un hombre que se dejaba llevar por la ley. Pero al morir Cristo en la cruz del Calvario nos enseña que ya no es por la ley, sino por la gracia y el perdón que Dios nos da a través de Jesucristo. Yo te motivo en este día, así como Pablo nos motivó, a rendir completamente nuestra vida a Jesús y que nuestra vida tenga un verdadero propósito en esta tierra. Nosotros tenemos que dar fruto en esta tierra y los frutos que Dios quiere que demos son frutos para vida eterna. Nosotros somos los representantes del Señor en esta tierra. Nosotros somos los que la gente va a ver para poder creer en el Señor. Es una grande responsabilidad. Pablo rindió completamente su vida a Dios y Él nos invita a que lo hagamos nosotros también. En 1 Corintios lo dice, capítulo 11, versículo 1, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos un modelo a seguir, hermanos. En el nombre del Señor vamos a echarle ganas a esto, vamos a avanzar en el reino de Dios. Estamos esperando nuevamente el poder estar en la casa de Dios, congregarnos y poder juntos como hermanos alabar al Señor. Y que estos tiempos que hemos estado confinados en nuestras casas hayan sido tiempos de meditación, tiempos de meditar para hacer cambios y que cuando nuevamente volvamos a la casa de Dios, lo hagamos ya sabiendo a qué venimos a la casa del Señor, a alabarlo, a adorarlo, a escuchar su palabra para ponerla en práctica y seguir trabajando para que la gloria de Dios se refleje en nuestra vida y así podamos ser fieles seguidores y discípulos de Jesús. Si tú aún no eres un discípulo de Jesús o nada más eres un congregante, yo te motivo a que el día de hoy tú permitas que tu vida sea dirigida y sea guiada por el Señor. No puede estar en mejores manos si no es en las manos del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y si Cristo no está en tu corazón también yo te invito, para mí el día que mi vida fue entregada a Cristo, para mí ese día es inolvidable, cuando yo le dije, Señor, yo me rindo a ti, yo no te conocía, pero ahora te quiero conocer y ya son muchos años de estar en este camino y cada día me siento más motivada a seguirlo amando, a seguirlo adorando, a seguirlo buscando, más como dice la palabra de Dios, que los tiempos son difíciles. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Señor, nosotros no podemos, Señor, quitar estos versículos que están ahí y no podemos vivir nuestra vida conociendo tu palabra y haciendo lo que nosotros queremos, Señor. Perdónanos, Padre, si no habíamos entendido esta realidad. Revela, Señor, esta palabra a aquellos que aún no ha sido revelada, Señor. Y oro por aquellos que no te conocen. Si tú no conoces a Jesús, yo te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, en este momento te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero ser un fiel seguidor y discípulo tuyo. Amén. Te doy gracias por haber permitido que este mensaje llegue hasta tu vida y bendiciones.